El joven millonario acogió a una chica sin hogar por una noche. A la mañana siguiente, se quedó atónito por lo que vio. La lluvia golpeaba el parabrisas como un redoble de tambor interminable, ahogando el ritmo en el suave silencio del interior. El mundo exterior no era más que un confuso revoltijo de farolas borrosas y gotas de agua que se deslizaban. Madrid, que de día era bulliciosa y llena de vida, ahora se había convertido casi en una ciudad fantasma bajo el azote de la tormenta. Alejandro Torres ajustó su agarre en el volante, con la mandíbula tensa mientras maniobraba por las calles desiertas. Una suave música clásica sonaba en el equipo de música del coche, pero ni siquiera eso aliviaba el vacío que sentía en el pecho. Acababa de salir de otra cena de gala, llena de risas vacías y conversaciones triviales, una velada que hacía tiempo que manejaba por rutina. Pero esa noche, la satisfacción habitual que solían traer los negocios exitosos y la construcción de relaciones parecía lejana. Era como si otra persona estuviera interpretando el papel de Alejandro Torres, el joven millonario hecho a sí mismo. Cuando se detuvo en un semáforo en rojo, su mirada se desvió hacia la calle. Bajo una farola parpadeante, frente al portal de una tienda con las ventanas tapiadas, una figura encorvada se acurrucaba. Una mujer joven, con su delgado cuerpo envuelto en un abrigo andrajoso, las rodillas pegadas al pecho. Solo unos pocos mechones se pegaban a su pálido rostro, y su mirada estaba perdida, como si la tormenta que arreciaba hubiera desatado hace tiempo una batalla en su interior. Los dedos de Alejandro se aferraron al volante. La visión de la gente sin hogar en la ciudad no le era ajena. Era una dura realidad que con los años había aprendido a ignorar. Sin embargo, había algo en esa chica que se clavó en su alma. Quizás su juventud, o la forma en que sus hombros temblaban de frío, o tal vez un extraño reconocimiento que resonó en lo más profundo de su ser. El semáforo se puso en verde y el coche de detrás tocó el claxon con impaciencia. Alejandro aceleró, apartando la vista de la chica, y el coche avanzó. «No es asunto mío», murmuró para sí, intentando desechar la imagen. Subió el volumen de la música, pero la silueta fantasmal de la chica no desaparecía de su mente. Una esquina más allá, frenó bruscamente, derrapando un poco en el asfalto mojado. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la batalla interna que se libraba en su interior. «¡Maldita sea!», siseó, y metió la marcha atrás. Unos instantes después, ya estaba aparcado junto a la acera, saliendo a la lluvia helada. El frío le caló el traje sin piedad mientras caminaba hacia la chica. «Oye», le dijo, y su voz sonó más áspera de lo que pretendía. La chica se sobresaltó y levantó la cabeza con ojos asustados, como un animal acorralado listo para huir. «No quiero hacerte daño», dijo Alejandro rápidamente, levantando la mano. «Te vas a congelar aquí. ¿Tienes a dónde ir?». La chica dudó. Sus labios temblaban mientras negaba con la cabeza. «Estaré bien», susurró, apenas audible por encima del ruido de la lluvia torrencial. «No, no lo estarás», respondió Alejandro con más dureza de la que pretendía. Se pasó una mano por el pelo mojado mientras la impotencia crecía en su interior. «Mira, no espero que confíes en mí, pero no puedes quedarte aquí. Ven conmigo, solo por una noche». Los ojos de la chica se entrecerraron. Un destello de sospecha la recorrió. «¿Por qué te importa?». Alejandro se detuvo. La pregunta le tomó por sorpresa y le hirió más profundamente de lo que habría creído. ¿Por qué le importaba? No la conocía, no le debía nada. Sin embargo, detrás del cinismo y los muros que había construido a su alrededor, acechaba un recuerdo, una versión anterior de sí mismo, vagando igual de vulnerable en la desesperanza. «Simplemente es así», soltó finalmente. «O lo aceptas o te quedas aquí». La chica lo estudió durante un largo momento más y finalmente asintió, con movimientos cautelosos. Alejandro se quitó el abrigo y se lo colocó con cuidado sobre los hombros antes de guiarla hacia el coche. Dentro, un denso silencio se apoderó de ellos. La chica se aferraba al abrigo con fuerza, como si esperara un ataque en cualquier momento. Alejandro observaba la carretera, con la cabeza llena de dudas. «¿Cómo te llamas?», preguntó después de unos minutos.
Sofía, respondió la chica en voz baja. Bueno, Sofía, te vendrá bien una cena caliente y una cama cálida. Mi piso no está lejos. Sofía, aunque con miedo, le lanzó una mirada de reojo, como si buscara alguna intención oculta. ¿Por qué haces esto?, preguntó de nuevo. Alejandro suspiró profundamente, mientras sus dedos se tensaban de nuevo en el volante. Digamos que una vez alguien me ayudó cuando más lo necesitaba. Quizás es hora de devolver algo de lo que recibí. El resto del camino lo hicieron en silencio. Solo el golpeteo de la lluvia llenaba el coche. Cuando llegaron a la espaciosa casa de Alejandro, los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Una mezcla de asombro e incertidumbre brilló en su rostro. ¿Esta es tu casa?, preguntó con incredulidad. Sí, respondió Alejandro mientras salía del coche. Ven. El calor de la casa contrastaba fuertemente con el frío exterior. Sofía se quedó de pie, vacilante, en el vestíbulo, sus zapatos mojados dejando un pequeño charco en el suelo de mármol. «Puedes quedarte en el sofá», le dijo Alejandro mientras sacaba una manta de un armario cercano. «El baño está por allí, por si lo necesitas. Te traeré ropa seca». Sofía asintió. Su rostro parecía carente de emoción al tomar la manta. «Gracias», susurró en voz baja, apenas audible. Alejandro se detuvo un instante, sorprendido por la sinceridad que se escondía en su voz. Luego subió las escaleras sin decir palabra. Esa noche, Alejandro yacía en la cama, mirando al techo, incapaz de quitarse de la cabeza que algo nuevo había comenzado, cuyas consecuencias aún no podía prever. La casa estaba inquietantemente silenciosa. Solo se oía el suave tic-tac del reloj del vestíbulo. Alejandro estaba en la cocina, apoyado en la encimera de mármol, con un vaso de orujo en la mano. El calor de la bebida no aliviaba su inquietud. A través del umbral de la puerta podía ver a Sofía, sentada acurrucada en el sofá, envuelta en la manta. Estaba sentada rígidamente, como si en cualquier momento pudiera echar a correr. Alejandro la observaba desde lejos. Sus pensamientos corrían salvajemente. ¿Quién era esta chica? ¿Cuál era su historia? Y él, que se enorgullecía de su actitud fría y calculadora, ¿por qué la había dejado entrar en su casa? Volvió a tomar un sorbo del orujo que le quemó la garganta. Alejandro Torres no era de los que confían fácilmente, o más bien, no lo era en absoluto. La vida le había enseñado eso. Creció de forma independiente en un piso deteriorado de Vallecas, donde la falta de dinero siempre acechaba como una sombra amenazante. Su padre los abandonó cuando él tenía 6 años, y su madre luchó la mayor parte del tiempo sola para poner comida en la mesa. A los 18 años ya tenía 3 trabajos, durmiendo apenas 4 horas al día. El éxito solo llegó a base de trabajo duro y no estuvo exento de consecuencias. A los 30 años, ya era uno de los millonarios hechos a sí mismos más jóvenes de Madrid. El director de una empresa tecnológica, cuyo apartamento podría haber aparecido en las portadas de las revistas, y asistía regularmente a veladas donde el champán corría como el agua. Sin embargo, bajo la brillante superficie, se escondía el peso de su pasado, del que nunca pudo desprenderse por completo. Volvió a mirar a Sofía, que estaba observando la chimenea, aunque no estaba encendida. Su expresión era indescifrable. Su pelo todavía húmedo se pegaba a su cabeza y la manta demasiado grande la hacía parecer aún más frágil. Alejandro se aclaró la garganta, rompiendo el silencio. ¿Tienes hambre? Sofía se sobresaltó, como si hubiera olvidado por completo que no estaba sola. Dudó antes de asentir. «Espera aquí», dijo Alejandro, y desapareció en la cocina. Un par de minutos después, regresó con un plato de pasta sobrante. No era mucho, pero al menos estaba caliente. Lo dejó en la mesita frente al sofá y luego retrocedió, observando cómo Sofía cogía el tenedor con cuidado. «Gracias», murmuró la chica. Alejandro solo asintió, sin decir nada, y en su lugar se sentó en un sillón opuesto, observando atentamente cada uno de sus movimientos. Sofía comía despacio, sus manos temblaban ligeramente con cada bocado. Parecía tan frágil, como si pudiera romperse en cualquier momento. Pero en sus ojos había algo que no encajaba con esa fragilidad, una especie de terquedad que sugería que aún no se había rendido.
Entonces, comenzó Alejandro, tratando de sonar casual pero con una mirada inquisitiva. ¿Cuál es tu historia? Sofía se quedó helada. El tenedor se detuvo a medio camino antes de que lo devolviera lentamente al plato. ¿A qué te refieres?, preguntó ella. Sabes perfectamente a qué me refiero. La gente no acaba en la calle de un día para otro. Sofía se apartó un mechón de pelo de la cara. Es una larga historia, respondió. Tengo tiempo, dijo Alejandro, reclinándose en el sillón. Sofía dudó. Su mirada se desvió hacia el suelo. Dejé mi casa hace un año. Mi padrastro... Su voz se apagó, quebrada. No era un buen hombre y mi madre lo eligió a él en lugar de a mí. La mandíbula de Alejandro se tensó mientras la ira hervía en su interior. Había oído historias similares antes, pero nunca podía acostumbrarse a ellas. Creí que podría valerme por mí misma, continuó Sofía. Su voz sonaba vacía. Pero es mucho más difícil de lo que imaginaba. No es fácil encontrar trabajo cuando no tienes una dirección fija, y los albergues no siempre son seguros. Alejandro escuchaba en silencio. Sus pensamientos se desviaron hacia las noches inciertas de su propia juventud. Conocía exactamente esa sensación, cuando la supervivencia es el objetivo principal y un futuro mejor parece solo un tenue rayo de esperanza. «No confías en mí», señaló Sofía de repente. Alejandro parpadeó. El comentario lo tomó por sorpresa. «¿Qué te hace pensar eso?» «Por la forma en que me observas constantemente, como si fuera a robarte en cualquier momento». Alejandro soltó una risa sin fuerza. «¿Puedes culparme? No acostumbro a dejar entrar a extraños en mi casa». Los labios de Sofía se curvaron en una media sonrisa amarga. «Justo», respondió, y luego se giró, su mirada volviendo a la oscura chimenea. «No te culpo. La mayoría de la gente ni siquiera me mira, y mucho menos me ayuda». Alejandro no supo qué decir. La verdad era que, efectivamente, no confiaba en ella por completo, pero de alguna manera su historia le había conmovido. «Ve a dormir», dijo finalmente, levantándose y dirigiéndose hacia las escaleras. «El sofá es tuyo esta noche». Sofía asintió, apretando la manta aún más a su alrededor. Mientras Alejandro subía las escaleras, se imaginó a la chica sentada en el sofá, frágil pero no rota. Por primera vez en años, sintió algo inquietantemente similar a la empatía, algo que lo obligaba a asumir la responsabilidad. Incluso en la cama, se quedó mirando al techo. Sus pensamientos no le daban tregua ni por un momento. Esa noche, Alejandro dio vueltas en la oscuridad, pensando en Sofía en lugar de dormir. Por mucho que lo intentó, no pudo quitarse de la cabeza la imagen de la chica acurrucada en el borde del sofá, agarrando la taza de té humeante como si fuera su único punto de apoyo. Finalmente se rindió y bajó las escaleras. La casa estaba sumida en una oscuridad total. Solo la tenue luz de las farolas se filtraba. Al llegar abajo, se detuvo. Sofía estaba de pie junto a la ventana, su silueta dibujada por la luz que entraba, envuelta en la manta, abrazándose a sí misma mientras miraba hacia la noche. Alejandro dudó. No quería asustarla. Pero había algo en la quietud de la chica que le impulsó a hablar. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó en voz baja. Sofía se giró hacia él. Sus ojos brillaban húmedos en la penumbra. Se secó rápidamente las lágrimas, pero Alejandro aún pudo ver las huellas que habían recorrido su rostro. «Lo siento», susurró con voz temblorosa. «No quería despertarte». «No me has despertado», respondió Alejandro, acercándose. Se sentía torpe. Nunca había sido bueno para la conversación, pero sentía que no podía dejarla allí de pie, casi temblando por el peso de sus problemas, sin decir nada. «¿Estás cómoda en el sofá?». Sofía se encogió de hombros, evitando su mirada. «Mejor que en la calle». Alejandro asintió, dudó, y luego señaló hacia la cocina. «Hay té, si quieres». Sofía no respondió al principio. Luego asintió lentamente. «Gracias». Alejandro fue a la cocina, preparó 2 tazas de té y regresó al vestíbulo, donde se sentó en un sillón frente a ella. La chica también se sentó, todavía envuelta en la manta, y tomó con cuidado el té que él le ofrecía.
Así pasaron el resto de la noche, sin palabras, pero de alguna manera juntos, mientras la lluvia seguía tamborileando afuera en la oscuridad. Y en Alejandro crecía la sensación de que nunca olvidaría esa noche. El silencio tenso entre ellos se prolongó, pero no era del todo incómodo. Finalmente, Alejandro Torres habló, rompiendo la calma. ¿Cuáles son tus planes? Sofía miró su té. Sus dedos se aferraron a la taza. ¿Planes?, preguntó en voz baja. No puedes quedarte en la calle para siempre. ¿No tienes a nadie a quien acudir? La chica negó con la cabeza. Su voz era apagada. No tengo a nadie. Alejandro estudió su rostro. Vio las tenues huellas del agotamiento. ¿Y trabajo?, preguntó con cuidado. ¿Has intentado encontrar un empleo? Sofía se rió amargamente. ¿Crees que es tan fácil? Nadie quiere contratar a alguien con este aspecto, sin una dirección decente, sin ropa limpia. Ya lo he intentado. A Alejandro le dolió escuchar la amarga verdad, y por un momento no supo qué decir. Sabía que el mundo era injusto. Él mismo había luchado con uñas y dientes para escapar de su crueldad. Pero escuchar todo esto desde otra perspectiva hacía más difícil la indiferencia. ¿Qué había antes?, continuó preguntando Alejandro con cautela. Antes de acabar en la calle, ¿qué pasó? Los hombros de Sofía se tensaron, su rostro se endureció. ¿Por qué te importa?, preguntó bruscamente. A Alejandro le sorprendió el tono cortante, pero no retrocedió. Solo quiero entender. Sofía lo miró durante un largo rato, como si buscara respuestas en su mirada, y luego suspiró profundamente, relajando la postura. Crecí en un pequeño pueblo en algún lugar de Extremadura, comenzó. Su voz sonaba distante, como si no estuviera contando su propia vida. Mi madre era camarera, trabajaba duro, pero el dinero nunca era suficiente, y entonces lo conoció a él. No hacían falta más explicaciones para saber a quién se refería. Al principio parecía bastante decente, le ayudaba con las facturas, pero no pasó mucho tiempo antes de que todo cambiara. Empezó a beber, se volvió agresivo, y cuando descargaba su ira en mí, mi madre hacía como si no lo viera. La voz de Sofía se quebró, esperó unos segundos para recomponerse. Alejandro no dijo nada, sintió que se le oprimía el pecho. Me fui de casa a los 17 años, continuó Sofía. Pensé que podría arreglármela sola, pero es más difícil de lo que pensaba. La habitación quedó en silencio. La historia de la chica pesaba sobre ellos como una carga. Alejandro sorbió su té. Sus pensamientos se aceleraron. Se vio a sí mismo en ella. Aunque los detalles eran diferentes, era una lucha similar por la supervivencia y la soledad. Le vino a la mente el recuerdo de hacía muchos años, cuando él también velaba solo, preguntándose si alguna vez alguien le ayudaría. ¿Por qué no vuelves?, preguntó en voz baja. Los labios de Sofía se apretaron en una fina línea. Porque eso sería admitir que he fracasado. Prefiero congelarme ahí fuera antes que mostrarles a dónde he llegado. Alejandro se reclinó. Sus palabras le llegaron mucho más de lo que habría imaginado. Conocía ese orgullo, esa obstinada determinación de no rendirse, aunque todo esté en tu contra. Eres más fuerte de lo que crees, dijo en voz baja. Sofía se sorprendió por la sinceridad que se escondía en su voz. Sus miradas se encontraron por un instante, y fue como si algo tácito pasara entre ellos. Una especie de entendimiento mutuo sobre el dolor, la perseverancia y el deseo de seguir adelante. No estás atrapada, continuó Alejandro con firmeza. Solo estás en una mala situación, y las malas situaciones no duran para siempre. Sofía le miró vacilante, buscando la más mínima señal de que no era sincero. No encontró nada dudoso, y sus labios temblaron mientras una lágrima rodaba por su mejilla. Gracias, susurró. Alejandro asintió, apoyando una mano en su hombro por un momento antes de retirarla. Descansa, dijo en voz baja. Mañana será otro día. Mientras regresaba al piso de arriba, sintió que algo había cambiado. Sofía ya no era una extraña, sino un recordatorio de quién había sido una vez y de quién, quizás, todavía quería ser. Por la mañana, una suave luz dorada se filtraba a través de las cortinas
bañando la habitación en tonos cálidos. Alejandro se despertó, parpadeando ante la luminosidad, y luego buscó su teléfono en la mesita de noche. 7:32. Con un suave gruñido se sentó, pasándose las manos por el pelo revuelto. La casa estaba más silenciosa de lo habitual, casi inquietantemente. Se puso una camiseta y bajó las escaleras. El tacto del parqué frío le devolvió un poco a la realidad. Al llegar abajo, un delicado y cálido aroma le llegó a la nariz, lo que le hizo detenerse sorprendido. Cuando entró en la cocina, la escena lo dejó completamente atónito. La cocina, que la noche anterior estaba cubierta de papeles desordenados y platos sucios, brillaba impecable. Sobre la mesa le esperaba un plato humeante de huevos revueltos, tostadas y una taza de café. Junto al plato había una hoja de papel doblada, con el borde ligeramente arrugado, como si la hubieran apretado durante mucho tiempo. Alejandro recorrió la estancia con la mirada, pero no vio a Sofía ni en el salón ni en ningún otro lugar. Se acercó a la mesa con cautela, como si temiera que la escena se desvaneciera si se acercaba demasiado. Desdobló la hoja de papel y comenzó a leerla con una mezcla de sentimientos. La caligrafía era clara, pero la mano que la había escrito temblaba ligeramente. Alejandro, no sé cómo agradecerte lo que has hecho por mí. Hacía mucho tiempo que no recibía tanta bondad, y nunca lo olvidaré. No tenías por qué parar anoche, pero lo hiciste, y así tuve un techo sobre mi cabeza, un lugar cálido donde dormir. Esto significa más de lo que puedo expresar con palabras. No quiero abusar de tu amabilidad, y sé que la gente como yo no encaja realmente aquí. No quiero complicarte la vida. Espero poder devolverte algún día algo de esto, como tú lo hiciste conmigo. Gracias por recordarme que no todo el mundo nos ha abandonado a los que nos encontramos en esta situación. Saludos, Sofía. Alejandro leyó la carta 2 veces, dejando que cada palabra calara lentamente. Dejó el papel lentamente, su mirada se desvió hacia el plato. No era un gran manjar, huevos y tostadas, pero el gesto parecía significativo. Podría haberse llevado cualquier cosa. Su cartera, su reloj, sus llaves estaban en la encimera de la cocina, pero no se llevó nada. En su lugar había limpiado, cocinado, escrito una agradecida carta de despedida y luego había desaparecido sin pedir nada. Alejandro suspiró profundamente, como si una piedra le pesara en el pecho, mientras una oleada de emociones encontradas lo inundaba. La más fuerte de ellas era la pérdida. No esperaba echar tanto de menos a la chica, no pensaba que se preocuparía tanto por ella. La casa, que normalmente ofrecía un silencio tranquilizador y comodidad, ahora parecía vacía y fría. Se sentó en uno de los taburetes de la barra y se quedó mirando el plato que Sofía había dejado. Apenas tenía apetito, pero aún así, levantó el tenedor y empezó a comer lentamente, como si así pudiera conservar un poco de la chica que la noche anterior había dormido en su sofá y compartido su dolor con él en la noche de tormenta. Mientras estaba sentado allí, más y más preguntas daban vueltas en su cabeza. ¿Por qué se fue? ¿Por qué no pidió más ayuda? A lo largo de su vida, había conocido a muchas personas que habrían aprovechado la situación inmediatamente, pero Sofía no era así. Este pensamiento le inquietaba más de lo que se atrevía a admitir. Al principio pensó que esta ayuda sería solo una única vez, un simple y fugaz acto de bondad para aliviar un poco su propia conciencia. No pensó que se volvería mucho más personal. Alejandro se levantó de repente, caminando nervioso de un lado a otro en la cocina. Sus pensamientos lo abrumaban. No podía dejar que Sofía desapareciera así. Al menos necesitaba saber si estaba a salvo. Sacó su teléfono, repasó sus contactos, pero no tenía ni idea de a quién llamar, qué decir. Su dedo finalmente se detuvo en el nombre de un viejo conocido, el inspector Alonso García, un amigo de la universidad que ahora trabajaba en la policía. Alejandro dudó, con el dedo suspendido sobre la pantalla. ¿No sería este paso una exageración? Después de todo, fue decisión de Sofía irse. Quizás no tenía derecho a interferir. Pero la imagen de la chica llorando junto a la ventana no le dejaba en paz. Dejó el teléfono, pasándose una mano por el pelo con frustración. «Solo quiero saber si estás bien», murmuró para sí mismo.
La luz del sol era demasiado alegre para esa mañana, demasiado en contraste con la tormenta que se agitaba en su interior. La vida de Alejandro se basaba en el control, controlar su entorno, sus negocios, sus relaciones. Pero ahora, con Sofía, sentía que se aferraba a algo intangible. Volvió a leer la última línea de la carta de despedida. Gracias por recordarme que no todo el mundo nos ha abandonado. Dejó la nota con cuidado. Su determinación se endureció. No sabía a dónde le llevaría este camino, pero de una cosa estaba seguro. No podía dejar que la chica desapareciera sin dejar rastro. Sofía solo había pasado un susurro de tiempo en su vida, pero había dejado un fuerte eco en su corazón. Pasaron los días y Alejandro no podía quitarse a Sofía de la cabeza. La carta de despedida de la chica yacía intacta en la encimera de la cocina, como si temiera que si la movía, el recuerdo desaparecería para siempre. Cada vez que pasaba por delante, se le encogía el estómago y un sentimiento de culpa más profundo y difícil de definir salía a la superficie. Pensó que todo se trataba de una sola noche, un gesto amable que pasaría sin dejar rastro. Pero ahora era incapaz de concentrarse en su trabajo o disfrutar del silencio de su apartamento. El silencio que antes le tranquilizaba, ahora se había vuelto asfixiante. Finalmente cedió. Con solo vagos recuerdos y la frágil figura de Sofía en su mente, recorrió las calles de Madrid. Se detuvo en albergues, comedores sociales, preguntó aquí y allá, describiendo a una chica parecida a ella, por si alguien la había visto. La mayoría simplemente negaba con la cabeza o le daban ideas vagas, quizás en el parque o en el paso subterráneo. Ninguna pista dio resultado. La ciudad, que una vez sintió como su patio de recreo, ahora parecía un laberinto sin fin, donde cada nueva esquina solo lo alejaba más de la solución. Sin embargo, no podía rendirse. Se convencía a sí mismo de que solo buscaba un cierre. Si sabía que la chica estaba a salvo, tal vez podría seguir adelante. Pero en el fondo, sentía que era algo más. Sofía había despertado en él un viejo anhelo de conectar de verdad con alguien, de preocuparse. Al quinto día, cuando ya empezaba a perder la esperanza, la encontró. Era una modesta casa de comidas en las afueras de la ciudad. Alejandro se detuvo allí más por cansancio que por pensar seriamente que podría encontrar a la chica justo allí. El lugar no tenía nada de especial. Asientos de polipiel gastados, una luz de neón parpadeante y el olor a aceite impregnando el aire. Se sentó en una mesa, pidió un café y, frotándose las sienes, trató de pensar en un nuevo paso. Entonces la vio. Sofía estaba trabajando detrás del mostrador, con el pelo recogido de forma desordenada, llevando un delantal grande y holgado, y apilando diligentemente los platos en una bandeja. Sus movimientos eran cautelosos pero eficientes. Su rostro reflejaba concentración. El corazón de Alejandro latía con fuerza, como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor por un momento. No había duda de que era ella, aunque de alguna manera parecía más fuerte, más decidida. Se levantó y se acercó al mostrador con las piernas temblorosas. Al principio, Sofía ni siquiera se dio cuenta, tan absorta estaba en su trabajo. «Sofía», la llamó Alejandro en voz baja. La chica levantó la vista sorprendida, sus ojos se abrieron de par en par, y por un momento ninguno de los dos pudo hablar. «Alejandro», dijo finalmente, su voz mezclada con sorpresa, confusión y alarma. «¿Qué haces aquí?» «Te he estado buscando», respondió Alejandro con sinceridad. «¿Estás bien?» La mirada de Sofía se desvió fugazmente hacia los clientes y luego volvió a él. «Estoy bien», dijo rápidamente. «Estoy trabajando». Alejandro evaluó el entorno. La sencilla casa de comidas, los empleados de aspecto cansado, y algo se le retorció en el estómago. «¿Podemos hablar?», preguntó, señalando un rincón más tranquilo del local. Sofía dudó, pero finalmente asintió. Le pasó su bandeja a un colega y luego siguió a Alejandro a un reservado vacío. El silencio que se cernía entre ellos era pesado mientras se sentaban uno frente al otro. Alejandro escrutó el rostro de la chica y notó las tenues sombras bajo sus ojos y cómo sus dedos jugueteaban nerviosamente en su regazo. «¿Por qué te fuiste?», preguntó finalmente.
Sofía suspiró y sus hombros cayeron con desaliento. No encajaba allí, Alejandro. Tu mundo y el mío son demasiado diferentes. Ni siquiera me diste la oportunidad de ayudar, dijo Alejandro, con una clara decepción en su voz. Ya me ayudaste, replicó Sofía. Me diste un lugar para dormir, me diste comida y más amabilidad de la que merecía, pero no podía quedarme. No quiero ser la causa benéfica de nadie. Una expresión de amargo dolor apareció en el rostro de Alejandro. Las palabras de la chica le dolieron más de lo que pensaba. Esto no era caridad, dijo en voz baja. Quería ayudarte porque me importas. Sofía negó con la cabeza. Una leve y amarga sonrisa jugaba en sus labios. Ni siquiera me conoces de verdad. Tal vez no, admitió Alejandro, pero sé que eres más fuerte de lo que crees. No te llevaste nada de mi casa, aunque podrías haberlo hecho. Eso dice más de ti de lo que imaginas. La expresión de la chica se suavizó y por un momento desvió la mirada, pasando los dedos por el borde de la mesa. No quiero depender de los demás, dijo en voz baja. Tengo que demostrar que puedo hacerlo sola. Alejandro se inclinó hacia adelante. Su voz era firme pero suave. No hay nada de malo en aceptar ayuda cuando la necesitas. Eso no te hace débil, solo humana. La mirada de Sofía irradiaba gratitud e incertidumbre al mismo tiempo. ¿Por qué te preocupas tanto por mí?, preguntó finalmente. Alejandro dudó, buscando las palabras adecuadas. Porque he estado en tu lugar. Sé lo que se siente cuando no tienes nada y crees que a nadie le importas. Pero alguien me ayudó a mí también, y eso cambió mi vida. Quizás solo quiero ayudarte de la misma manera. Durante largos momentos ninguno de los dos habló. Finalmente Sofía dejó escapar un suave suspiro. Llevo una semana trabajando aquí, no gano mucho, pero es un trabajo honrado. Y para empezar, sirve. Alejandro asintió con una leve sonrisa. Desde luego, pero no tienes que hacerlo sola. La chica no respondió de inmediato, mirando sus manos con vacilación, hasta que finalmente asintió, con una delicada sonrisa en los labios. De acuerdo, susurró. Quizás te deje ayudar, pero solo si puedo devolvértelo algún día. Alejandro se rió en voz baja, sintiendo cómo la tensión entre ellos disminuía. Que así sea. Mientras estaban sentados allí, el bullicio de la casa de comida se fue desvaneciendo, y Alejandro sintió un gran alivio. Había encontrado a la chica, y ella también había encontrado en sí misma la fuerza para seguir adelante. A la mañana siguiente, la casa de comidas estaba tranquila cuando Alejandro regresó. El habitual tintineo de platos y la conversación parecían mucho más suaves ahora. La hora temprana traía una calma serena al pequeño local. Sofía estaba de nuevo detrás del mostrador, equilibrando una bandeja con movimientos seguros. Inmediatamente vio a Alejandro y frunció el ceño con una desconfianza casi juguetona cuando se acercó. «Has vuelto», constató, mientras dejaba la bandeja y se cruzaba de brazos. Alejandro se encogió de hombros con una leve sonrisa en los labios. Sentí que no habíamos terminado nuestra conversación. Sofía suspiró, pero detrás de sus rasgos parecía esconderse una especie de alegría. Supongo que no es el café lo que te atrae aquí. No exactamente, admitió Alejandro, mientras se sentaba en uno de los reservados de la esquina. Cuando termines, siéntate un minuto. La chica miró vacilante a su colega, quien le hizo un gesto con una sonrisa elocuente para que fuera. A regañadientes, Sofía se desató el delantal y se sentó frente a él. Muy bien, dijo, reclinándose en el asiento. ¿De qué se trata? Alejandro entrelazó los dedos, su expresión se tornó seria. Quiero ofrecerte un trabajo. Sofía parpadeó con los ojos muy abiertos. ¿Un trabajo? ¿Qué haría? Serías mi asistente en mi empresa, respondió simplemente. Te enseñaría todo lo que necesitas saber. La frente de la chica se arrugó y negó con la cabeza. No sé nada de negocios, solo sería un estorbo. Eso no es verdad, replicó Alejandro con firmeza. Eres ingeniosa, inteligente y decidida. Ya he visto de lo que eres capaz. Solo necesitas una oportunidad. Sofía bajó la mirada. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con el borde de la mesa. ¿Por qué haces esto? Apenas me conoces. Alejandro se inclinó hacia adelante,
Su voz era sincera y tranquila. Porque una vez alguien me dio una oportunidad cuando no la merecía. Y porque creo en ti, aunque tú misma no lo hagas. Los ojos de la chica se llenaron de lágrimas, pero rápidamente apartó la mirada para ocultar sus emociones. No quiero ser una carga para ti, susurró. No lo serás, le aseguró Alejandro. Esto no es caridad, Sofía, es una oportunidad. Y si la aceptas, te prometo que no te arrepentirás. El aire se llenó de emociones tácitas mientras la chica levantaba lentamente la vista y sus miradas se encontraban. Por primera vez, Alejandro no parecía solo un extraño rico, sino alguien que realmente se preocupaba por su futuro. De acuerdo, dijo finalmente, casi en un susurro. Lo intentaré. Alejandro sonrió y un alivio recorrió su cuerpo. Eso es todo lo que pido. Las siguientes semanas pasaron volando. Sofía se mudó a un modesto apartamento en el centro, cerca de la oficina de Alejandro, cuya fianza él ayudó a pagar, aunque la chica insistió en que se lo devolvería. Comenzó a trabajar como asistente en la empresa y con una perseverancia inquebrantable se esforzó por aprender el oficio. Al principio, el dinámico ambiente de la oficina, la jerga profesional y el constante ruido de correos electrónicos y teléfonos la asustaban. Nunca había experimentado algo así antes. Sin embargo, Alejandro la guió con infinita paciencia en cada pequeño detalle, cuidando de que nunca se sintiera inadecuada. Una noche, mientras trabajaban hasta tarde en una presentación, Alejandro se reclinó en su silla y se estiró. «Aprendes más rápido de lo que esperaba», comentó, mirando a Sofía. La chica levantó la vista de sus notas, donde estaba garabateando nueva información. «¿De verdad?» «De verdad», respondió Alejandro con una sonrisa. «Eres bastante impresionante». Sofía se sonrojó un poco mientras decía en voz baja, «Gracias. Solo intento no cometer errores». «No lo harás», replicó Alejandro con firmeza. «Y si lo haces, también es parte del aprendizaje». Cuando recogían para irse por la noche, Alejandro notó que un pequeño cuaderno se cayó del bolso de Sofía. Se agachó para recogerlo y devolvérselo, pero en la página abierta vio un dibujo, un boceto tosco pero detallado de la ciudad al atardecer. Los edificios estaban rodeados por una luz suave y dorada, pero las líneas estaban llenas de vida. «¿Esto lo dibujaste tú?», preguntó, mientras levantaba el cuaderno. Sofía se quedó helada. Sus ojos se abrieron con alarma. «Ah, no es nada. Solo garabateo cuando me aburro». «¿Nada?», repitió Alejandro con incredulidad. «Sofía, esto es fantástico. Tienes un verdadero talento». La chica se encogió de hombros, visiblemente avergonzada. «Es solo un pasatiempo. Solía dibujar mucho, pero no creo que signifique nada útil». Alejandro frunció el ceño, mientras cerraba cuidadosamente el cuaderno. «No te subestimes. Esto es más que un simple pasatiempo. ¿Alguna vez has pensado en tomártelo en serio?». Sofía negó con la cabeza. «No tengo ni idea de por dónde empezar. Y además, ahora tengo suficientes cosas que hacer». Alejandro la observó pensativo y luego asintió suavemente. «Si alguna vez cambias de opinión, dímelo. Creo que hay una gran necesidad de lo que escondes aquí». Con esto, le devolvió cuidadosamente el cuaderno. Sofía lo tomó. Sus dedos se rozaron por un instante. «Gracias», murmuró en voz baja. Esa noche, sentada en su pequeño apartamento, Sofía hojeó su cuaderno de bocetos. Por primera vez en años, se permitió jugar con la idea. ¿Qué pasaría si realmente se sumergiera en este talento? Mientras tanto, Alejandro tampoco podía quitarse los dibujos de la cabeza. Le fascinaba cómo Sofía era capaz de dar vida a la luz, el movimiento y el ambiente con solo unas pocas líneas. Decidió que la seguiría animando, porque este talento simplemente no debía perderse. En las semanas siguientes, su relación se hizo cada vez más estrecha. Durante las largas noches de trabajo, compartían sus pasados e incluso reían juntos en momentos alegres durante las cenas que compartían. Alejandro le habló de su infancia, de las dificultades que había superado y de las personas que le habían ayudado. Sofía escuchaba atentamente y solo ahora comprendía de verdad cuánto tenían en común.
Ambos eran supervivientes que sentían que debían labrarse su propio lugar en un mundo a menudo cruel. Y para Alejandro, fue una sensación liberadora ver cómo la chica ganaba confianza día a día. Para Sofía, fue un milagro que alguien finalmente notara el potencial que había en ella y la apoyara en su desarrollo. Meses después, en una noche tranquila, estaban sentados en el lujoso apartamento de Alejandro, y el sordo murmullo del centro de la ciudad se filtraba por los enormes ventanales. Sofía sostenía una taza de té humeante y, aunque había recorrido un largo camino, hoy algo era diferente. Alejandro estaba sentado frente a ella, con un vaso de whisky en la mano, una seriedad inusual en su rostro. «Estás muy callado hoy», observó Sofía, inclinando la cabeza. Alejandro miró su vaso y removió lentamente el líquido dorado. «Hay algo que quiero decirte desde hace mucho tiempo». «¿Qué es?», preguntó la chica, frunciendo el ceño con preocupación. Alejandro suspiró, como si un peso le oprimiera. «Una vez me preguntaste por qué me preocupaba tanto por ti. ¿Por qué me detuve a tu lado esa noche?». Sofía asintió. Su atención era tensa. Alejandro dejó el vaso y entrelazó las manos en su regazo. «No siempre tuve tanto éxito. Crecí en la miseria. Mi madre tenía 2 trabajos después de que mi padre nos abandonara. A los 18 años fundé una pequeña empresa, solo para crear una vida un poco mejor. Pensé que podía confiar en mi socio con quien la empecé y comenzamos a lograr algo. Pero cuando el negocio despegó, me lo quitó todo y se fue. No me quedó nada y tuve que luchar durante años para reconstruirme. Durante ese tiempo, perdí muchas cosas y juré que nunca más dejaría que nadie se me acercara. Y entonces llegaste tú». El corazón de Sofía se encogió al escuchar esto. Ahora entendía de verdad de dónde venían los rígidos muros de Alejandro. «No sabía que eso estaba detrás de todo», dijo en voz baja. Alejandro asintió con una sonrisa agridulce. «No sabía por qué me detuve por ti esa noche. Quizás porque vi algo familiar en ti. Esa determinación, esa llama. O quizás solo quería demostrarme a mí mismo que todavía era capaz de preocuparme por alguien». Sofía le puso suavemente la mano sobre la suya. «Has hecho más por mí que nadie en toda mi vida. Y nunca lo olvidaré». Unos meses después, Sofía se encontraba en el centro de una galería de arte, donde sus dibujos y pinturas adornaban las paredes. En la sala había una animada conversación, y los visitantes miraban sus obras con asombro. Sus rostros irradiaban admiración. Alejandro observaba desde el fondo, mirando con un orgullo silencioso a la chica, que casi brillaba de confianza mientras conversaba con algunos interesados. Cuando surgió por primera vez la idea de una exposición, Sofía se opuso enérgicamente. «A nadie le interesan mis dibujos». Pero Alejandro insistió y, usando sus contactos, organizó el evento para que su talento finalmente tuviera un espacio. Ahora, mientras la gente elogiaba sus obras con reconocimiento, Alejandro sentía una satisfacción indescriptible. Era el momento de esta chica, y se lo merecía por derecho propio. Sofía lo miró desde el otro extremo de la sala, con una sonrisa llena de gratitud. En esa mirada estaba todo lo que se habían dado el uno al otro: la supervivencia, el nuevo comienzo y la promesa de un futuro juntos. Sofía se disculpó con el grupo. Luego se acercó a Alejandro Torres y susurró casi con reverencia lo increíble que era todo, que todavía no podía creer que fuera real. Alejandro se rió, diciendo que podía creerlo, ya que ella lo había creado, pero la chica solo negó con la cabeza y respondió que nunca habría llegado hasta aquí sin él. Alejandro comentó con ternura que no se subestimara, porque el talento siempre había estado en ella. Él solo la ayudó a sacarlo a la superficie. La mirada de Sofía reveló que las lágrimas brillaban en sus ojos y luego le agradeció en voz baja al hombre por haber creído en ella cuando ni ella misma podía hacerlo. Alejandro respondió con una cálida sonrisa que Sofía también había cambiado su vida, quizás más de lo que ella pensaba. Unas semanas después estaban de pie uno al lado del otro en una tranquila playa cerca del mar, mientras el atardecer teñía el cielo de tonos naranjas y rosados. Sofía comentó casi inaudiblemente lo hermoso que era el lugar, a lo que Alejandro asintió y,
con las manos en los bolsillos, miró el horizonte lejano. Durante un rato, solo el suave murmullo de las olas llenó el silencio. Luego, Alejandro preguntó en voz baja qué haría a partir de ahora. Sofía respondió con una suave sonrisa que quería seguir creando, compartir su arte con el mundo y ayudar a otros, como la habían ayudado a ella. Porque a muchas personas solo les falta una palabra o un gesto de apoyo. El pecho de Alejandro se llenó de orgullo y dijo que estaba seguro de que Sofía lograría cosas maravillosas. La chica con ojos brillantes preguntó qué le esperaba a Alejandro Torres, a lo que él, riendo, confesó que ni él mismo lo sabía, pero que por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba en el buen camino. En ese momento, Sofía tomó su mano con delicadeza y respondió que estaba segura de que con su enorme corazón podría lograr cualquier cosa que deseara, y él, sonriendo, comentó que se lo debía a ella, porque gracias a ella se había reencontrado. Mientras el sol desaparecía lentamente en el horizonte, permanecieron uno al lado del otro. El calor que vibraba entre ellos era más fuerte que el fresco viento del atardecer. En ese momento, el pasado parecía solo un recuerdo lejano, y el futuro se ofrecía con infinitas posibilidades. Esta historia no era solo sobre la búsqueda de una chica y el redescubrimiento de la humanidad de un hombre, sino sobre dos personas que se salvaron mutuamente de una manera que ninguno de los dos habría imaginado. Mientras tanto, las olas borraban lentamente las huellas en la arena, como si indicaran que esto era solo el comienzo. El atardecer trajo consigo la promesa de un nuevo comienzo y recordó que incluso un solo acto de bondad puede ser suficiente para que nazca algo verdaderamente excepcional. Las vidas de Alejandro Torres y Sofía quedaron unidas para siempre por esa amabilidad que los cambió a ambos, demostrando que mientras ayudamos a otra persona, a menudo nuestra propia alma también sana.